Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saber que estás con nosotros viendo este mensaje el día de hoy. Te recordamos que estamos ya comenzando una nueva serie y pues bueno, estoy segura de que el Señor ya tiene algo preparado para ti. Estoy segura de que el mensaje que podrás escuchar hoy será de mucha bendición y bueno, recuerden también que vamos a estar participando de la Santa Cena, que tú puedes tener ya listo tu jugo y tu pan para que en ese momento que se te den las indicaciones puedas participar con nosotros. Te damos la bienvenida, esperamos que este tiempo pueda el Señor hablar a tu vida y que puedas disfrutar y sobre todo ponerlo a la práctica. En este momento también queremos participar como expansión acerca de la generosidad. Aquí en Expansión lo practicamos cada semana, recordando que es el Señor quien nos suple, recordando que es el Señor quien nos da por su gracia y su misericordia todo lo que necesitamos. Y quiero compartir contigo un versículo que está en Salmos 24:1 y dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Y es precisamente en este tiempo cuando recordamos esa misericordia y esa gracia del Señor que pone hacia cada uno de nosotros, hacia cada familia, y espero que en este tiempo que tú ya estás disponiendo ese diezmo y esa ofrenda, puedas participar de esa generosidad que el Señor ya ha puesto. Para que lo puedas hacer, puedes por medio de una transferencia hacer este acto de generosidad. Y solamente tienes que especificar en el concepto que es por donativo, expansión. Y me gustaría que me acompañaras con una oración para poder concluir con este tiempo. Y pues gracias por esa generosidad que estás mostrando aquí en Expansión. Acompáñame a orar. Señor, te doy muchas gracias, Dios, por mostrar, Dios, tu gracia y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Señor, bendice a cada una de las familias que pueden acompañarnos, Señor, en este mensaje. Señor, bendice sus hogares, bendice sus alacenas, Señor, bendice cada uno de sus trabajos, Señor, sus provisiones, Dios, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, de estas personas que pues pueden estar acompañándonos, Señor. Bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor, y Padre, ayúdanos a recordar que por este acto de generosidad, por este acto de obediencia, Señor, también somos bendecidos, Señor, y es una forma en la que nosotros podemos honrarte. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos de nuevo. Qué bueno que nos acompañan. Para mí es una bendición el poder estar en este tiempo con ustedes, el poder compartir la palabra del Señor y sobre todo el poder seguir edificándonos, el seguir avanzando, conociendo de las cosas maravillosas que tiene Dios para todos nosotros. Así que hoy comenzamos con una nueva serie. Esta serie la llamamos La Gracia. Vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Pero antes de comenzar, me gustaría orar. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Porque siempre, Señor, estás hablando a nosotros, estás obrando en nuestras vidas, Señor. Siempre estás mostrando esa gracia, Dios, la cual no merecemos. Pero siempre, Padre, a ti te ha placido el poder bendecirnos de manera especial y damos gracias por ello. Muéstranos, Señor, cómo seguir avanzando. Nunca nos sueltes de tu mano, Señor, y muéstranos cómo poder honrarte cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como les digo, esta serie se llama La Gracia. Y el tema de hoy que quiero compartir contigo es: la gracia da forma a la vida. Ese es el tema, pero quisiera preguntarte y comenzar preguntando, ¿ustedes tienen una idea o saben cómo es que Dios forma la vida de un ser humano? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué te pregunto esto? Porque lo que muestra la ciencia, lo que muestra la medicina, dice que la vida comienza cuando el corazón es formado, cuando todas las células forman este órgano llamado corazón y comienza a tener signos de vida. Allí es donde empieza la vida del ser humano, en ese proceso de gestación. Y justo en ese proceso, Dios
comienza a crear, comienza a hacer cada parte de nuestro cuerpo, cada arteria, cada vena, todo el sistema nervioso. No sé si lo sabías, pero el corazón es el primer órgano que se forma del cuerpo. Eso, iglesia, eso, comenzando por ahí, eso es la gracia, eso es gracia de Dios. Eso es algo maravilloso que quizá nuestra mente no puede entender, pero eso es gracia de parte de Dios. Gracias a Él podemos existir, gracias a Él podemos tener este sentir, esta vida. A mí me parece interesante cómo David, ese hombre, aquel que conocen como el rey David, cómo él por su fe entiende la gracia de Dios y la plasma diciendo en el Salmo 139, fíjese lo que dice, versículo 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. David lo que comienza a decir es, o lo que está tratando de decir, y yo lo entiendo de esta manera es, Señor, tú me conoces mejor de lo que yo puedo conocerme. Porque tú me creaste, tú creaste mis entrañas y formaste todo de mí. Es como si dijéramos, Dios, tú me has dado la vida. Tú me has dado el regalo de existir y de tener vida. Y ahí está la gracia de Dios. La gracia, no sé si estamos, si me estás siguiendo, si estás entendiendo que ahí es donde la gracia está dando forma a la vida desde un inicio de cada uno de nuestra existencia. Yo he creído siempre que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos podemos conocer. Porque Él conoce los deseos, conoce el pensamiento de nuestro corazón. Piénsalo. Tanto los deseos, aquellos de bendición, aquellos de servicio, aquellos que uno hace a través de poder reflejar su deidad. Pero también aquellos pensamientos y aquellos malos deseos basados en maldiciones para otros. Todo comienza en nuestro corazón. Y te digo esto porque no comienza en nuestra mente, comienza en nuestro corazón. Ejemplo de ello, el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 4, se encuentra con los fariseos y les dice, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Por qué tienen pensamientos que solo destruyen y que vienen desde su corazón? Por eso digo que todo nace desde nuestro corazón. Antes de pensarlo en la mente, ya ha sido pensado en nuestro corazón, ya ha sido deseado. O sea que la gracia, entiendan esto, la misma gracia del Señor da forma a mi vida por medio del entendimiento, por medio del pensamiento, por medio del sentir, desde mi corazón, desde tu corazón. Y encontramos un ejemplo en la palabra, ¿no? Un ejemplo de un varón. Y como ya lo mencioné, ya lo leímos, ¿no? Acerca del rey David. Él es mencionado en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso era porque había él entendido y había puesto en práctica, había tomado la gracia de Dios. Pero como lo digo, había puesto en práctica de manera voluntaria. O sea, el hecho de poner en práctica la gracia, lo había hecho bajo la voluntad de Dios, bajo el deseo de que David pudiera entender qué era lo que quería Dios que él hiciera.
Y así mismo podemos conectar y entender la gracia de Dios. Pero te pregunto, ¿qué hay de nosotros? ¿Podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios? Fíjense que por mucho tiempo yo creí que nunca iba a poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Nunca iba a poder tener un corazón como el corazón de David. Pero es cierto que dice la misma palabra, que la palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y cuando encuentro en la palabra que puedo tener un corazón como el corazón de Dios, entonces puedo entender que puedo hacerlo, que puedo sentir y que puedo recibir de parte de Dios ese mismo sentir, así como lo hacía David. Yo pensaba que nunca podría llegar a tener un corazón como el que Dios quería que tuviéramos. ¿Por qué? Quizá por mis actos o por mis pensamientos o por el mundo donde me rodeaba, desenvolvía, o por las mentiras que yo me creaba. Pero hoy creo que sí puedo. Es más, quiero decirlo de esta manera. Quiero que entiendas que quiero declararlo. Claro que sí podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso sería por pura gracia de Dios. ¿Cómo? Tomando el claro ejemplo de David. Dos básicos ejemplos. Uno, teniendo una fe total en el Señor. Una fe absoluta en Dios. Haciendo que, número dos, la voluntad de Dios en obediencia. Bajo esos dos puntos es tan simple y sencillo el hecho de poder avanzar y crear en nosotros un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces cuando nos conducimos de esa manera, entonces es ahí que podemos decir que comenzamos a vivir el cielo aquí en la tierra. Mire, no sé qué tanto ustedes conocían respecto a la gracia. No sé si vagamente escuchas de la gracia. Pero tristemente, no todos, pero la mayoría, o aún la mayoría de los creyentes, solo tienen una idea de lo que significa la gracia. A veces es por dificultad en cómo expresarla, pero más que cómo expresarla, creo que tiene que ver con el sentir de aplicarla a nuestra vida. Hay gente que tiene una idea, quizá en el mundo, de la gracia, pero siempre una gracia a beneficio propio, no para honra y gloria de Dios. Pero muy pocos, creo yo, conocen qué es la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el que conoce la gracia, la practica, la entiende, la puede vivir y la puede transmitir con sus actos. Incluso me atrevo a decir que son muy pocas personas en el mundo quizá que saben que existe o que es otorgada por Dios. Aunque se predica, aunque se canta en alabanzas, aunque se lee en la palabra, aunque algunas otras personas, como lo dije, lo utilizan para beneficio propio, para jactarse, son muy pocas las personas que entienden qué es la gracia. Creo que son muy pocas las que tienen el conocimiento de ello. Y esto creo que es porque no se le ha dado la importancia que se merece. La gracia, para mí, para mi entendimiento, déjeme decirle, creo yo que es algo grandioso, es algo tan grande que quizá difícilmente puedo imaginar hasta dónde abarca. Es algo que es más de lo que merezco. Pero sobre todo debemos entender que es dada por Dios. Así es dada por el Señor. Siempre ha sido parte del plan de Dios. Yo veo que desde que nos creó, desde que creó, siempre ha estado esa parte de dar, de preocupar, de poder resolver
ante la desobediencia, siempre volver y tomar el control y siempre mostrándonos su gracia. Siempre ha sido plasmada. Hoy, por ejemplo, si Dios no tuviese el control, si tú y yo nos levantáramos en oración, pidiendo por la misma humanidad, pidiendo por aquellas historias que se cuentan de guerras, aquellas necesidades, si tú y yo hoy nos levantáramos en oración, difícilmente podríamos ver que Dios tiene el control de la gracia, que tiene el control del mundo y que la gracia se puede manifestar. Cuando comenzamos a hacer eso, cuando comenzamos a avanzar, cuando comenzamos a tener un corazón en búsqueda del Señor, el Señor comienza ante lo espiritual a transformar nuestra vida y nos recuerda que hay algo especial para todos nosotros. Y lo único que tenemos que hacer, si tú aún no has ido en búsqueda del Señor para interceder, para bendecir a otros, aunque Dios siempre está en control de todo, pero si tú y yo no lo hacemos y no volvemos al Padre y no entregamos nuestro corazón, es algo que necesitamos hacer. Necesitamos volver y decir, necesito entender qué es eso. Dice Ezequiel capítulo 36, 26, 28, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Les quitaré un corazón de piedra que no sirve, que no siente. Pero les daré un corazón de carne que vive, que ama, que transmite. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando tenemos la bendición de entender que Dios está obrando y que está transformando y dándonos y cambiándonos de lo malo a lo bueno, no lo hacemos por nosotros. No lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Dios lo hace. Y cuando sucede eso, viene bendición y viene una buena consecuencia, porque entonces caminamos haciendo la voluntad de Dios, creando un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando comenzamos a creer en su palabra, cuando asistimos y escuchamos, cuando asistimos a una congregación y declaramos a Dios como nuestro Señor, cuando nos arrepentimos y bautizamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hacemos eso porque la gracia de Dios está siendo manifestada en nuestras vidas. Dios comienza a hacer un trasplante espiritual, velo de esta manera, donde quita ese corazón de piedra, lo elimina y pone un corazón, pone su corazón en nuestras vidas. Un corazón conforme al suyo. ¡Qué tremendo! ¡Qué especial! Ahora en el nuevo pacto, donde entendemos, conocemos y escuchamos que hubo un hombre, Jesucristo, Dios, que con su gran amor decidió entregarse por todos nosotros, podemos ver de nuevo esa gracia de Dios. Podemos entender y escuchar que Él tomó nuestro lugar en esa cruz que traía castigo, esa cruz que nos tocaba a nosotros. El Señor por su gran amor decidió tomarla. Nos volvió a mostrar ahí la gracia. Esa gracia que siempre ha tenido preparada para todos nosotros. Esa gracia que hace, que salda deudas, que por causa del pecado que teníamos, Dios hace que todo eso sea borrado. Con ese acto maravilloso, Él saldó una deuda especial que teníamos cada uno de nosotros por causa del pecado. Porque dejamos de ser lo que Dios quería que fuéramos. Y no nos apartamos de las cosas desagradables, sino que nos desapartamos de Dios.
Pero aquí es donde se vuelve a mostrar la gracia en ese acto. Nos dio la oportunidad, de nuevo bajo ese sacrificio, de ser reconciliados. De nuevo mediante ese acto, Él mismo vino a resolver nuestro problema. Vino a mostrarnos lo especial que somos para Él. ¿No había otra manera de reconciliarnos con el Señor? No había otra manera. Jesús, el Señor, se tuvo que hacer hombre para que tú y yo volviéramos a entender y a tener noción de que existe una gracia, de que existe algo que nos da la oportunidad de poder otra vez entrar en intimidad con el Señor, de poder encontrar solución a nuestros problemas. Él cargó con nuestros pecados, ¿entiende esto? Se volvió pecador para poder liberarnos de la esclavitud en la que nos encontramos. ¿Sí escuchaste bien? Así lo he pensado y así Dios lo ha puesto en mi mente, lo ha puesto en mi corazón. Jesucristo se tuvo que volver pecador, no por actos de pecado de Él, sino porque tus pecados y mis pecados Él los cargó y entonces avanzó para que la justicia de Dios cayera sobre Él. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Había un pago que hacer, había una deuda pendiente y Jesucristo la saldó. Esa, amigos, esa iglesia, esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios comienza a dar forma a nuestra vida. No digo que solo sea para algunas personas. La gracia está puesta para todos aquellos que deciden seguir a Dios, seguir a Jesús, seguir el ejemplo del Señor. Está dada para ellos. La diferencia es que no todos toman la gracia de Dios. Solo la toman algunos. El que la quiere, el que cree, el que escucha, el que entiende. Está dada para todos, pero desafortunadamente no todos la toman. Y cuando uno decide tomarla, uno comienza a ser transformado. Aquí está lo maravilloso también de ello. Comienza a tener ese corazón que Dios quiere que tengamos. Dice David en el Salmo 24, y él escribe, ¿no? En ese versículo, en ese capítulo dice que escribe que las personas de corazón conforme al de Dios podrán estar en la presencia del Señor. Eso es lo que dice el versículo 4, porque él pregunta, ¿quién podrá subir a la presencia del Señor? Y dice, solo los de corazón puro, solo los de corazón, los que tengan un corazón como el corazón del Señor. Cuando nuestro corazón es conforme al de Dios, podemos abrir lugar para que pueda el Señor bendecirnos en cualquier área de nuestra vida, para darnos favor en las cosas que tenemos que hacer. Pero si no tuviéramos, mejor dicho, un corazón conforme al del Señor, no podríamos entender, o tal vez escucharíamos de la gracia, pero la desecharíamos, la tomaríamos como basura y la haríamos a un lado. Sería imposible ser luz en un mundo de oscuridad. ¿En qué mundo? En el mundo donde hay quienes viven atados, encadenados pensando que son genios y figuras hasta la sepultura y que así Dios los ha creado. Que el hecho de que hay personas que piensan que Dios los ha creado de una manera con ataduras y que es lo que les tocó vivir y que se conforman con ello. Pero ahora cuando tenemos el entendimiento de qué es lo que Dios nos da, nos regala sin merecerlo, ahora podemos ser esa luz tú y yo. Y ellos pueden conocer de la gracia. Mire, me emociona, me entusiasma
Es como es un sentir por dentro cuando en estos días Dios me hablaba acerca de la gracia y decía, Señor, es grandiosa tu regalo para nosotros, que sin ella no podríamos perdonar a quienes nos ofenden. Y cuando Dios me mostraba ese sentir, yo por mucho tiempo recordé que yo hacía una oración acerca del Padre Nuestro, ¿no? Esa oración que se encuentra en Lucas 11:4 y en especial en ese versículo, en el 4, cuando dice que perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. En realidad me hizo de verdad pensar y sentirme mal y en ese momento pedirle perdón a Dios, porque en efecto yo era alguien que ofendía a Dios. Y que durante todo el tiempo, aunque lo ofendía, siempre me mostró gracia, siempre me mostró ese perdón a mi vida. Pero no era verdad que yo perdonaba a los que me ofendían. Y entonces yo decía, Señor, enséñame a perdonar a los que me ofenden. Porque si no, entonces, ¿cómo podía reflejar la gracia de Dios? ¿Cómo podía hacer la voluntad en obediencia de perdonar a los demás, así como Dios me perdonaba? ¿Cómo podía decir, perdona mis pecados como yo perdono a quienes me ofenden? No podía, no, ¿con qué cara podía hacerlo? ¿Con qué cara podía ir y decir eso? Sino que desde el pensamiento de mi corazón decía, que les vaya mal. A todo aquel que me trató mal o que me hizo alguna maldad, yo decía, que se le multiplique por 2 o que le dé chorrillo. Y yo sentía una frustración. Y me doy cuenta que realmente no, Dios sí perdonaba mis pecados, pero yo cómo me atrevía a decir, perdona y perdóname a mí, así como perdono yo a los que me ofenden. Era algo tremendo. Por eso, iglesia, necesitamos permitirle a Dios que Él transforme nuestro corazón, que pueda haber un entendimiento de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando nos haya dado ese corazón, cuando esté transformando ese corazón que Él quiere tener, que Él quiere plasmar en nosotros, entonces estaremos atrayendo el cielo a la tierra. Nuestros actos podrán dar reflejo de vivir el cielo aquí en la tierra. Quiero terminar con esto. La gracia tenemos que imitarla. La gracia tiene que imitarse, pero no de una manera en la que quiero que los demás me vean y me lo reconozcan, sino que sea de una manera natural, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la clave. Dios le dijo a Samuel, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y esta es la clave, dice, él realizará todo lo que yo quiero. No hay más. ¿Quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios? Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y eso fue lo que hizo David. Segunda de Samuel narra en el capítulo 9 una historia interesante y emocionante. Nos narra que a pesar de cómo Saúl, el rey anterior a él, lo buscó para matarlo, para aniquilarlo, David dice que buscó a su descendencia o a alguien que todavía estuviera vivo. Y entonces resulta que aparece un hijo de su mejor amigo, de Jonatán. Dice que este joven es encontrado cuando lo manda a buscar David. Y resulta que le hacen saber a David que es un joven que es paralítico, que está lisiado. Y entonces David dice, tráiganlo. Este joven quedó lisiado tras aquella persecución y cuando se enteran que Saúl y Jonatán han sido asesinados, la niñera lo toma y cuando suben al caballo y huyen, cae del caballo Mefiboset,
este pequeño, y queda paralítico. Y entonces cuando lo traen a su presencia, dice que David le dice que le iba a otorgar toda la tierra que le pertenecía a Saúl. Y entonces la Biblia narra que Mefiboset se acercó a David y le dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Una cosa era el cómo él se sentía y el cómo él vivía, pero otra muy diferente era cómo la gracia te puede hacer sentir, cómo la gracia de Dios te ve. David dijo en el versículo 14 que leíamos de Salmo 139, te alabo porque soy una creación admirable. Pero termina en este capítulo de 2 Samuel, capítulo 9, en el versículo 11, dice: a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa del rey como uno más de sus hijos. Eso es la gracia de Dios. Una muestra clara de cómo podemos imitar. Lo que hizo David fue algo que Dios hubiera hecho. Dios muestra su gracia. Pero también en este entender, para los que no han encontrado un lugar, sepan que Dios tiene un lugar preparado en su mesa para ustedes. Hay un lugar para cada uno de nosotros en la mesa de nuestro Rey. Hay un lugar para ti. El Señor te quiere reconocer como su hijo. ¿Sientes que vales menos que un perro muerto? Para Dios no. Eso, iglesia, eso, amigos, es la maravillosa gracia de Dios. La gracia nos da más de lo que merecemos. No la merecemos, pero Dios nos la da. Dios te bendiga. Espero que usted ya tenga preparados los elementos de la Santa Cena. Y en este tiempo me gustaría hacer una reflexión o que me acompañe a reflexionar del por qué lo hacemos. Es interesante y especial el cómo y el por qué Dios nos dice que participemos de ello. Dice que en una noche, antes de participar de ese sufrimiento, de esa pasión que iba a vivir en la cruz, dice que el Señor se sentó con sus discípulos y que en la noche, en la cena, en un lugar especial, dice que tomó el pan y tomó el jugo, tomó estos elementos para que pudieran ellos hacer reflexión de lo que iba a suceder. Lo que estaba por pasar era que el Señor iba a tomar un lugar por todos nosotros en la cruz. Dice el Señor que partió el pan y dijo que ese pan era como su cuerpo que sería entregado para el perdón de pecados, y que esa copa representaba la sangre que iba a ser derramada por todos nosotros. ¿Era necesario que Él lo hiciera? ¿Era necesario que Jesús tomara nuestro lugar? Sí, era muy necesario. Era necesario que nuestro Padre tomara ese lugar, porque solamente así nosotros podíamos entender otra vez que Dios tenía algo especial para nosotros, que nosotros somos especiales para Dios, que Dios nos ama de una manera que nuestra mente no logra entender. Y entonces cuando participamos de ello, participamos porque el Señor dijo en esa misma noche: hagan y participen de ello todas las veces que sean necesarias hasta que yo vuelva. Porque cada vez que nosotros participamos de estos elementos, anunciamos la muerte del Señor Jesús. Pero sobre todo, anunciamos que Él vive, porque Él dice: hasta que yo vuelva. Tenemos un Dios vivo, un Dios que vive, y nosotros participamos de ellos, anunciando y recordando en nuestras vidas que Él existe, que Él vive, y es solo por Él y por su gracia. Participa de ellos.
Participa del pan. Participa del pan. Señor, te damos gracias. Era necesario, Dios, que tú vinieras a salvarnos. Gracias porque nos otorgaste de nuevo ese privilegio de poder acercarnos a tu presencia. Gracias por tu gracia, gracias por ese regalo que no merecemos. Gracias por todo lo que nos has dado y que muchas veces por ignorarlo desechamos. Pero muchas otras veces entendemos y avanzamos confiados, Señor, que si hacemos tu voluntad, que si hacemos conforme a lo que a ti te place, podemos esperar confiados que un día estaremos al lado tuyo. Gracias, Padre, por tu sacrificio y por tomar nuestro lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.